Hola amigos, muy buenas, soy Jonathan. Hablemos de los personajes más relevantes de la historia del Ecuador. En este listado, bajo mi punto de vista siempre, en este listado tendremos personajes históricos de la política, artistas, deportistas, insisto, siempre bajo mi percepción. He intentado informarme, documentarme lo máximo posible para poder dar una opinión adecuada, una opinión más cercana a la realidad, pero bueno, como cada persona es distinta, podemos tener percepciones diferentes y los personajes que para mí no sean tan relevantes, para vosotros sí los puede ser y viceversa, ¿no? Entonces, quiero que me lo hagáis saber en comentarios si algún personaje que he incluido no cuadra con lo que ustedes piensan, si algún personaje que no he incluido, que seguro hay muchos, ustedes sí lo incluirían entre los más destacados. Pero bueno, háganmelo saber por los comentarios y posiblemente podemos hacer un nuevo video, subir más contenido acerca de esos personajes que no hemos topado en estos videos. Esto van a ser dos videos con los personajes, porque si no, pues se nos haría muy largo el video y tampoco es plan. En el número uno, el primer personaje que quiero destacar en este video es Manuela Sáenz, también conocida como Manuelita Sáenz. Manuela Sáenz fue una heroína de la independencia de Latinoamérica. Quiteña de nacimiento, es una de las precursoras del feminismo en Latinoamérica, en Ecuador específicamente, pero en toda Latinoamérica. Manuela Sáenz estuvo presente en la batalla de Pichincha junto a soldados a caballo, espada en mano, armas en mano, luchando contra los soldados del Imperio Español. Insisto, una de las batallas más importantes de nuestra historia, ella estuvo presente y, por ende, una heroína de la patria muy destacable. En segundo lugar, me gustaría destacar a Matilde Hidalgo, también conocida como Matilde Hidalgo de Procel. Lojana de nacimiento, Matilde es la primera mujer ecuatoriana y latinoamericana en ejercer su derecho al voto para una elección nacional, para elecciones nacionales. También fue la primera ecuatoriana en graduarse de medicina, la primera doctora ecuatoriana, y la primera mujer ecuatoriana en conseguir ser electa por voto popular para un puesto de administración pública. Por ende, la convierte en una de las primeras feministas de nuestro país. El siguiente personaje histórico que quiero mencionar es Eugenio Espejo. Eugenio Espejo fue un médico, abogado, escritor de origen mestizo. Es importante el tema de su origen porque en la época colonialista, los mestizos, es decir, los hijos de parejas indígena y criolla, tenían hijos mestizos. Entonces, los indígenas y los mestizos, sus hijos, es decir, no tenían derechos a la educación, a la salud y demás. Entonces, que él haya sido uno de los primeros médicos que a pesar de ser indígena haya podido ejercer su profesión y además de una forma muy humanista porque se dedicaba a atender médicamente a personas de estamentos de la sociedad bajos que no tenían recursos para poderse permitir costearse un tratamiento médico en un médico que solo admitía o solo curaba o solo atendía a personas de estamentos criollos, de estamentos más apegados a la estirpe española, por así decirlo. Fue una persona muy adelantada a su tiempo, consideraba la lectura fundamental y la educación sobre todo como la parte indispensable del desarrollo de la sociedad. Es decir, tenía pensamientos que hoy en día son muy comunes, pero que en su día no lo eran tanto. De hecho, mucha de la población era analfabeta, no tenía derecho, insisto, ni a la educación, ni a la salud y demás. Entonces, fue un pionero en eso. Fue precursor de la independencia en Ecuador. Con su obra en vida y su posterior muerte, dejó instaurada una semillita en los que luego fueron los causantes de nuestra independencia, por así decirlo. Fue fundamental avivar esa llama, ese fuego, esas ganas de independizarse de la corona española. Fue uno de los
precursores de ese movimiento independentista. El siguiente personaje que me gustaría recalcar es Pedro Vicente Maldonado, riobambeño, primero y más importante científico de la historia del Ecuador. Fue colaborador de la misión geodésica francesa que buscaba determinar el valor de los grados que tenían los meridianos en las zonas cercanas a la línea equinoccial. Una investigación realmente indispensable en la historia del mundo, y él fue parte de esa primera misión geodésica. Entonces, su importancia en nuestra historia y en la historia del mundo es fundamental. Dentro del país produjo proyectos de rutas comerciales y transporte terrestre, por ejemplo. Fue fundamental su aporte en ese sector de la sociedad. Y en el ámbito científico fue muy respetado por sus colegas y admirado sobre todo por los círculos sociales, círculos científicos en imperios como el español, como el francés, como el inglés. Realmente se codeaba, por así decirlo, con la élite de la ciencia de su entonces. Entonces, me parece que es uno de los personajes más importantes de nuestra historia. Siguiente personaje al que quiero destacar es Eloy Alfaro, también conocido como el viejo luchador, originario de Montecristi, Manaba. Fue líder de la Revolución Liberal. Bueno, es un expresidente que estuvo 2 veces en el mandato, 2 veces presidente de la República. Dentro de las acciones más importantes que llevó a cabo cuando estuvo en el gobierno, fue que finalizó, por ejemplo, la construcción del ferrocarril trasandino que conectaba las 2 ciudades más importantes del país, como Guayaquil y Quito. Separó el poder de la Iglesia con el del Estado. En su gobierno hubo defensa de valores democráticos, unidad nacional, la integridad territorial del país, la modernización sobre todo de la sociedad y la educación. Hizo que la educación sea pública, sanidad pública, infraestructura de escuelas, hospitales y demás. Al separar la Iglesia del Estado, creó el primer registro civil del Ecuador, y así el ciudadano estaba registrado en una entidad no eclesiástica. Es decir, modernizó totalmente la estructura de la sociedad ecuatoriana. Fue fundamental para lo que hoy podríamos estar conociendo como Ecuador. Sus acciones fueron básicas para permitirnos dar un pequeño salto hacia el progreso, hacia la modernización del gobierno, de la sociedad ecuatoriana. Otro, y con esto termino, tema político, otro personaje que me gustaría destacar es al señor expresidente y economista guayaquileño Rafael Correa Delgado. Es el presidente que más tiempo ha estado en el poder de forma consecutiva, hasta 9 años, durante 3 mandatos. Durante su periodo hubo una fuerte inversión en infraestructura pública, seguridad, desarrollo social. Hablamos de nuevas escuelas, nuevos hospitales, modernización del registro civil, en fin, infraestructura vial, temas que para nosotros son fundamentales, a pesar de que tuvieron que haberse hecho hace mucho tiempo. Pues no, vino él ahora ya en el siglo XXI a tener que hacerlo, ¿no? Entonces, para modernizar la sociedad nuevamente, un pequeño parecido con el cambio que produjo en su día Eloy Alfaro, y por eso también lo incluyo en esta revisión de personajes históricos. Aparte, es un intelectual que ha escrito libros, artículos científicos y no científicos, y ha sido reconocido por muchas universidades en el ámbito académico y social de todo el mundo, honoris causa, reconocimientos, insisto, uno de los personajes más importantes de nuestra historia. Saliéndonos de la política, entrando un poco más en el tema de las artes, el primer escritor que voy a mencionar en este caso es Juan León Mera. Ambateño de nacimiento, es como no el compositor de nuestro hermoso himno nacional a la República del Ecuador, junto con Antonio Neumane.
Juan León Mera fue fundador de la Academia Ecuatoriana de la Lengua y parte de la Real Academia Española de la Lengua. O sea, un literato bastante importante. Aparte, fue el precursor de la novela ecuatoriana con su obra más significativa, Cumandá. Es la novela tal vez la más conocida o de las más conocidas de la literatura ecuatoriana. Entonces Juan León Mera tenía que tener un reconocimiento de mi parte en este video, en este repaso un poquillo de nuestra historia. Segundo escritor que voy a mencionar en este video, el señor Juan Montalvo, ambadeño de nacimiento, de pensamiento muy liberal, dedicó su obra mayoritariamente a la crítica a los presidentes contemporáneos de su época, ¿no? Sobre todo a Gabriel García Moreno y a Ignacio de Veintimilla. A pesar de haberse enfrascado mayoritariamente en este conflicto político, por así decirlo, tiene un par de obras, bueno, tiene muchas obras muy importantes para nuestra literatura, pero sobre todo me gustaría destacar dos, entre ellas Las Catilinarias y los capítulos que se le olvidaron a Cervantes, que quien no lo sepa, Los capítulos que se le olvidaron a Cervantes es una obra de Juan Montalvo que viene a ser una secuela del afamado libro Don Quijote de la Mancha. Entonces tenía ese nivel de genialidad, aparte de ser muy admirado en los círculos más solemnes de la literatura y el arte en toda Latinoamérica e inclusive en Europa. Entonces me parece también una figura importante que mencionar. Otro escritor también que me gustaría mencionar es Joaquín Gallegos Lara. Joaquín Gallegos Lara, guayaquileño de nacimiento, fue parte del grupo literario llamado Grupo de Guayaquil, que dio origen al realismo social, que es el movimiento literario más importante de la historia de nuestro país. Y esto sin haber podido acceder a la educación. Joaquín Gallegos Lara fue una persona minusválida porque nació con un problema, no le permitía caminar, y estudió de manera autodidacta. Estudió por sí mismo, bueno, su madre le ayudaba y tal, pero bueno, él de manera autodidacta aprendió varios idiomas y se convirtió en uno de los escritores más importantes del país y por eso lo menciono. A pesar de que murió muy joven, dejó uno de los libros que para mí es una genialidad, uno de los libros más bonitos que he leído, más interesantes, más intrigantes, que es Las cruces sobre el agua, que quien no lo haya leído se lo recomiendo. Y bueno, esta novela tiene una carga de contenido histórico y social que bueno, la ha convertido en un clásico de nuestra literatura. Siguiendo con los escritores, y ya para terminar este pequeño aspecto del arte, tenemos a Jorge Icaza, quiteño de nacimiento. Es uno de los representantes más importantes de la narrativa indígena. Escribía sobre temas indígenas. Esto debido a que por algunos de sus viajes a diferentes países de Latinoamérica se dio cuenta del común sufrimiento de los indígenas en todos estos países. Entonces quiso darle visibilidad con sus obras y escribía mucho sobre ello. La obra más importante que se le reconoce es Huasipungo, que con esta obra se convierte en el escritor ecuatoriano más leído de nuestra historia. Es decir, una barbaridad. Con esta obra, en el 1934, fue premiado con el Premio Revista América, que lo consagró en su día, en el 34, como el escritor más importante de ese año en Latinoamérica. Es decir, una relevancia bastante considerable, bastante importante. Y para terminar con este primer video sobre los personajes que considero más importantes de nuestra historia, tenemos a Osvaldo Guayasamín. Creo que es uno de los personajes más queridos por todo el pueblo ecuatoriano. Corregidme en comentarios si me equivoco, pero me parece que Osvaldo Guayasamín, todos los ecuatorianos confluyen en que es uno de nuestros artistas más respetados y más importantes de nuestra historia. La mayoría de sus obras querían exponer la represión que sufría
la sociedad indígena, que ha sufrido a lo largo de todos los años de nuestra historia, realmente. Dos de sus obras más destacadas, o que quiero destacar yo específicamente, es la obra A la Patria Joven, expuesta en el Parque Forestal de Guayaquil, una obra monumental, y la obra A la Resistencia, expuesta en la Plaza Cívica Rumiñahui. Dos obras gigantescas que el que haya tenido la oportunidad de verlos en persona estas obras, pues habrá visto la magnitud de lo artista que es. Sus murales majestuosos engalanan muchas instituciones, tanto dentro del Ecuador como fuera del mismo. Muchísimos cuadros, tiene varias exposiciones, cada exposición tiene más de 100 cuadros, es decir, realmente un artista de talla mundial, porque creo que es uno de los personajes que en mejor nombre ha dejado a nuestro país. Y bueno, con Osvaldo Guayasamín termino este primer video. Recordaros que subiré otro muy pronto en el que seguiré con algunos personajes que también considero importantes a lo largo de nuestra historia. Y nada, si os gusta darle likes, si queréis seguir viendo contenido de estas características, suscribiros a mi canal y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.